Bueno, vamos. Boas tardes, benvidos á Escola Oficial de Idiomas. Eu son Cristina González. Me pongas el micro, sí, porque si no se dará... Falta de costumbre. Bueno, pois decía que eu son Cristina González, a directora da escola. E tamén decía que por 7º ano contamos ca presenza do alcalde, don Abel Caballero, hoxe acompañado da concelleira de Educación, dona Olga Alonso Suárez. Están aquí para entregar as bolsas Concello de Vigo 2015-2016 aos mellores alumnos e alumnas desta escola. Felizmente este ano subimos o número de bolsas de 43 a 47 e viaxarán 15 alumnos, 32 alumnas con unha media de idade de 33 anos e cunha media de expediente académico de 8,5 puntos. Temos máis de 8.400 alumnos e alumnas que queren aprender idiomas con nós. Alumnado tutorado por 102 profesores de 9 linguas. Esta é, con diferencia, a maior escola de idiomas de Galicia. Pero, lamentablemente, hai alumnos e alumnas que ao longo do curso se ven obrigados a abandonar os estudos porque encontran un posto de traballo que nun principio é algo estupendo, se non se ten en conta os contratos realmente precarios que non lle permiten seguir asistindo ás clases porque nunca saben a hora a que finaliza a súa xornada laboral, entonces teño que deixalo. Esa é a frase que escoitamos con máis frecuencia. O coñecemento de linguas estranxeiras sigue a ser cada vez máis unha porta aberta que facilita o acceso ao mercado laboral de calidade. Hai que estar cualificado para que non nos traten de calquera maneira. A nosa escola con certa frecuencia recibe chamadas de distintas empresas que ofertan un posto de traballo. A última, a semana pasada, que decía textualmente: la Cámara de Comercio ofrece un trabajo para un alumno que hable francés e inglés para viajar con frecuencia al extranjero, preferiblemente varón. El plazo para comunicarlo es hasta mañana. Si sabéis de alguien, por favor, enviadme su correo. Isto é o que salía para todo o profesorado dos departamentos de inglés e francés. Entendo que xa hai unha persoa neste momento facendo este traballo. Non descubro nada novo se digo que o alcalde de Vigo é o alcalde de toda España que máis aposta pola promoción do nivel cultural dos seus concidadáns. Seguramente porque el estudou no estranxeiro e coñece de primeira man as bondades de saber idiomas para competir con éxito no mercado laboral e para acceder a este mundo cosmopolita e global que hoxe nos toca vivir. A directora desta escola está moi contenta de contribuir a que Vigo sexa unha cidade aberta, culta e cosmopolita que xa é. Vaia para don Abel Caballero o noso agradecemento polo seu apoio constante e o recoñecemento para os nosos profesores que estarán por aí, polo seu traballo entusiasta e os nosos parabéns para todos os alumnos e alumnas premiados polo seu esforzo e polo seu talento. Moitas gracias. Pasamos a palabra ao señor alcalde. Esto non vai. Claro. Una satisfacción estar aquí con vosotras, con vosotros, estar sentado, además de con la concejala Olga, con la directora de la escuela, con Cristina. Yo, a través de mis venidas aquí, de estar aquí tantas veces y tan agrado, y con tanto agrado, porque siempre es un placer estar, pues ya me hizo amigo de Cristina, ya somos amigos. Y os tengo que decir que es mi ojeadora de obra de la estación de ferrocarril. Porque ella vive por la zona, entonces ella me va informando cada vez que vengo aquí qué tal va la estación. El hijo de ella, al que yo tengo una gran gratitud, porque me informaba también, es un gran seguidor de la obra de la estación de tren. Y es uno de los objetivos de esta ciudad. Entonces, yo le agradezco muchísimo su trabajo como directora y le agradezco muchísimo la información que me da de la obra que ahora va lenta. Ahora llevamos un tiempo sin que
la ministra de Fomento en funciones, y deseo que funcione este poco tiempo, quiero que se vaya rápido. Y es normal que yo lo quiera, otros queréis otra cosa, ¿no? Pero bueno, nos sentimos amigos, ¿no? Y yo creo que es una gran fortuna que Cristina sea directora de esta escuela, porque en lo que yo voy conociendo y en lo que yo voy viendo es una gran directora, muy atenta a lo que sucede aquí, al trabajo, a la escuela de idiomas y al resto de los profesores y los profesores que nos vamos viendo y tratando en las visitas, que se convierten en una satisfacción y un placer. 8.400 alumnos, se dice muy pronto. Alumnas y alumnos, 8.400. Es un resultado excepcional de esta escuela y lo que en Vigo sucede y lo que hacéis y vuestra forma de estudiar. Los idiomas son un elemento de capacidad total, ahora ya imprescindible. El hablar idiomas y vivir en este mundo de globalización en el que estamos es una característica ya obligada. Algunas vivencias en relación con el idioma yo voy teniendo y uno os lo voy a contar. Fue aquí en Vigo, hace un año. Vino uno de estos grandes cruceros, era la primera visita que hacía a Vigo. Como es natural, pues nos invitaron a autoridades, la gente normal, alcalde, presidente de la Xunta, conselleiros, estaba por allí una gente, debíamos ser unos 30 o 40. Y cuando entramos en aquel barco, que es un lujo completo, nos recibieron en una sala muy bonita y vino el capitán, y como es natural, habló en inglés. ¿En qué iba a hablar, si no? Habló en inglés. Y aquello fue patético, porque solo yo entendía inglés de los que estábamos allí. Solo yo. El gobierno de Galicia, más gente, ya éramos una multitud. Nadie conseguía entender aquel hombre, que por cierto hablaba un inglés clarito, porque no era inglés, era nórdico, entonces hablaba con acento más fácilmente inteligible para nosotros. Y allí nadie seguía aquello, sentía un cierto bochorno, os lo debo decir. Sentía un cierto bochorno. Porque, hombre, hay que saludar a la gente, ser capaces de mantener una conversación, la cortesía de que te invitan al barco. Y bueno, pues les fui traduciendo como buenamente pude. Es cierto que a los que no eran del ámbito más cercano a la política a mí los engañé y les decía otras cosas. Pero, bien, esta es normal. Por eso, mi satisfacción con vuestro trabajo y vuestro estudio aquí es muy importante. Yo le doy, decía Cristina, le doy un gran valor, y mi gobierno se lo damos. Por eso hacemos estas becas, estas y otras. Sabéis que enviamos cada año muchos cientos. Este año vamos a enviar a 600 chicos y chicas con becas de inglés, estudiar inglés en Inglaterra. 600. Nos quedó una generación perdida, porque hubo un año que en el anterior mandato no teníamos mayoría todavía, y los grupos de la oposición, los dos que había, pues vetaron las becas de inglés. Vetaron. Un grupo nos puso como condición para pactar un presupuesto que no diéramos becas de idiomas en Vigo, y no las pudimos dar. Da igual el partido que fuera, ya no está aquí, da igual, ¿no? Pero fue una muestra de intolerancia total. La condición para pactar un presupuesto fue que no diéramos becas de inglés. Entonces no pudimos mandar a una generación entera de chicos y chicas que vamos a enviar este año, porque este año hacen acceso a la universidad, entonces después de la prueba los vamos a enviar. Y después estáis vosotros y vosotros, y es cierto, ¿no? Damos 47 becas. Yo venía en el coche pensando en esto, pero ahí, cuando estábamos en la puerta, nos hicieron un escrache educado y moderno. Entonces vinieron alumnas de francés y vinieron a plantear, están allí. El escrache nos hicieron aquellas chicas encantadoras y vinieron a plantear que efectivamente de francés damos 5 becas, ¿no? A París, 34 a Londres, 2 Berlín, 2 Roma, 2 Lisboa, una a Tokio y una a Pekín. Es cierto que el oriental luce más. Y esto está ahí. Y yo venía en el coche pensando que la relación de estas becas con su coste es muy alta. Es decir, un coste reducido para el efecto que produce. Claro, porque os vais 47, el coste es de 80.000 euros. Venía pensando, hombre, les tienes que decir que los vas a aumentar.
Después de aquellas chicas de pro francés me hicieron el escrache de decirme muy educadamente que solo eran 5 becas, si las vamos a aumentar. Estoy tratando de improvisar hasta cuándo. Esto que estoy mareando la perdiz es que estoy pensando cuántas voy a comprometer, porque una vez que las comprometa ya no hay marcha atrás. A mí me gustaría doblarlas. Me gustaría dar el doble. En lugar de 47, dar 94. Pero no voy a comprometer 94 porque no sé si estoy en condiciones de hacerlo, pero de 80 no bajamos. Mi objetivo es el año que viene doblaros el número de becas. Eso significa que la concejala tiene que sacar el dinero de algún sitio. No sé qué va a hacer, pero de algún sitio lo va a sacar. De verdad que es una satisfacción poder decir que nos gusta que vayáis muchos más, ¿no? Porque es cierto que a mí me gusta que todos los chicos y chicas cuando llegan a los 15 años puedan hacer este viaje. Pongo becas de inglés y se produce un efecto doble, ¿no? Primero aprenden la importancia de un idioma, están allí un mes, y en un mes se aprende lo que se aprende, ¿no? Yo estuve 5 años y cuando vine de Inglaterra de vuelta sabía que era imposible hablar inglés como ellos, es imposible. Nacieron ingleses y nosotros no, para nuestra ventaja. Pero es broma, cada uno en su país es lo mejor. Pero la vuestra es una beca de gente más mayor, estáis más formados, tenéis más conocimiento y por eso vamos a intentar lograrlo. ¿Sabéis qué sucede con los chicos y las chicas que mandamos? Que se van siendo niños y vuelven siendo más maduros. En un mes. En un mes, cuando regresan, sus padres descubren que sus niños en un mes maduraron. Se encontraron un idioma distinto, una cultura distinta, familias distintas, se tienen que valer por ellos mismos. Los enviamos muy vigilados, muy atendidos, por cada 20 chicos y chicas va un monitor o monitora. Por tanto, van muy atendidos, porque no podemos correr ningún riesgo con niños tan pequeños y niñas tan pequeñas. Y eso es una experiencia muy importante en la ciudad, porque a estas alturas ya debemos tener 3.500 niños y niñas que entienden el idioma como un elemento central, además de sus idiomas maternos, sus idiomas nativos. Pero con vosotros tenemos que hacer un esfuerzo más importante. Y yo creo que va a ser posible duplicarlas, yo no sé, a los 160.000 euros, a las 90 y tantas becas. Claro, el criterio de reparto, la directora yo creo que de forma adecuada utiliza la proporcionalidad, yo creo que es el criterio, ¿no? Significa que los de francés tenéis el doble de becas. Hombre,